Saludos, mi nombre es Ángel Chávez. Soy cursante del tercer trimestre de la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Yacambú del Estado Lara. En el día de hoy, como parte de la tercera evaluación de la unidad curricular Diseños Cuantitativos de Investigación, les voy a hablar acerca de 4 conceptos que son fundamentales para la elaboración y desarrollo del trabajo especial de grado, específicamente del tercer capítulo. Me refiero a lo que es la población y muestra, confiabilidad y validez en la investigación cuantitativa. Inmediatamente paso a definir cada uno de estos conceptos, comenzando por la población. La población no es más que el conjunto de elementos, de eventos, de seres que reúnen una serie de características que los hacen semejantes entre sí y que constituyen el objeto de la investigación. Aquí citamos a 3 autores. Tenemos a Ríquez de Morales, Fuenmayor Rubio y Pereira Gutiérrez, 2002, que nos habla que es un conjunto finito o infinito. Finito se refiere a poblaciones que no son muy grandes. Un conjunto infinito serían poblaciones muy grandes, ¿no? Difíciles de estudiar todos sus elementos. Hurtado nos habla también de un conjunto de elementos y dice que esos elementos deben ser concordantes entre sí, de tal manera que tengan ciertas características que los homogeneicen y de los cuales se pretende obtener algún tipo de información. Arias habla de sujetos que están vinculados directamente con el estudio o la investigación. Pasamos o nos referimos inmediatamente a lo que es la muestra. Si hablábamos en términos matemáticos que la población es un conjunto de elementos, la muestra también es un conjunto de elementos, pero viene a constituir un subconjunto de la población. O sea, la muestra es una parte de la población. La muestra está incluida o está contenida dentro de la población. De tal manera que las características de los elementos o de los sujetos que conforman la muestra son semejantes a las características de los sujetos que conforman la población total o general. De hecho, Tamayo y Tamayo nos habla del principio de todas las partes representan al todo, con lo cual quiere decir que la muestra refleja o representa a la población de tal manera que los resultados que se obtengan sobre la muestra pueden ser generalizables a toda la población. Pasó a la siguiente lámina. Ahora, si consideramos la importancia de una buena selección de la muestra, por supuesto tenemos que estudiar lo que es el muestreo o la técnica de muestreo. Existen diferentes tipos de muestreo. Básicamente nos vamos a referir a 2 tipos de muestreo, que son el probabilístico y no probabilístico. Y dentro del probabilístico, a pesar de que existen también varios tipos de muestreo, nos vamos a referir al muestreo aleatorio simple o al azar y al muestreo aleatorio estratificado. En el caso del muestreo aleatorio simple, básicamente consiste en la selección de una serie de elementos para conformar la muestra de manera aleatoria o al azar, siempre tomando en cuenta que cada elemento que conforma la población debe tener la misma posibilidad o la misma probabilidad de ser seleccionado. En el caso del muestreo aleatorio estratificado es básicamente lo mismo, pero esta vez se hace por estratos que pueden ser considerados por diferentes características de la población, que puede ser edad, sexo. Entonces se hace un muestreo aleatorio simple parcial en cada uno de los estratos y luego se unen para conformar la muestra total. No nos vamos a referir al no probabilístico por considerar que el probabilístico es el más objetivo y el más apropiado para la investigación. El tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra o la selección del tamaño adecuado de la muestra es algo fundamental e importante dentro de la investigación. En este caso tenemos una fórmula, la fórmula de Sierra-Bravo, que es muy conocida para poblaciones finitas, o sea, poblaciones de entre 1 a 100.000 elementos.
Esta fórmula dice que el tamaño de la muestra es igual a 4 veces el tamaño de la población multiplicado por la probabilidad de éxito y fracaso, considerando la probabilidad de éxito y fracaso en un 50%, es decir, 0,5 o 0,50, sobre el error seleccionado por el investigador al cuadrado por el tamaño de la población menos 1 más 4 también multiplicado por la probabilidad de éxito y fracaso. El valor que se obtiene es el valor, al aplicar la fórmula, el valor que se obtiene es el valor o el número que va a representar la cantidad de elementos que debe contener la muestra. Existen también otras fórmulas. Aquí particularmente seleccionamos esta por considerar que es una de las más utilizadas. Ahora nos vamos a referir a universo, población y muestra. Si bien al principio hablamos de población y muestra, algunos autores consideran que población, universo y población no son términos sinónimos, mientras que hay otros autores que consideran que sí son términos sinónimos, que no tienen significados diferentes. Citando a Finol de Franco y Camacho, 2008, tenemos: el universo constituiría la totalidad de los elementos, la población vendría a representar un subconjunto del universo y la muestra un subconjunto de la población. Pongamos un ejemplo para aclarar esto. Si yo decido hacer una investigación acerca de la atención de las víctimas del delito, las víctimas del delito constituirían el universo. Ahora, si yo limito esa investigación, por ejemplo, al municipio de Maracaibo, la población que me interesa, objeto de realizar la investigación, es la población que contiene a todas las personas víctimas del delito en el momento que estoy realizando la investigación. Y la muestra sería la cantidad de personas víctimas del delito a las cuales le voy a aplicar el instrumento diseñado para la recolección de datos de la investigación. Ahora, hablemos ahora acerca de la confiabilidad. Pasamos a otros términos, a dos términos que también son muy importantes, son fundamentales, que son la confiabilidad y la validez. Al hablar de confiabilidad, tenemos a tres autores, ¿no?, que nos hablan de que la confiabilidad es sinónimo de exactitud o precisión, de congruencia, entre otros términos que se utilizan. Pero básicamente se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. ¿Qué significa esto? Esto significa que si yo aplico un instrumento de recolección de datos o de medición, yo aplico un instrumento de medición bajo ciertas condiciones a una determinada muestra, si vuelvo a aplicar el mismo instrumento de medición bajo las mismas condiciones a la misma muestra en repetidas ocasiones, debería arrojar los mismos datos o debería arrojar resultados iguales. Si esto no ocurre, entonces el instrumento deja de ser confiable, no existe confiabilidad para el instrumento. Pasamos ahora a definir lo que es la validez. La validez es otro término que es fundamental, ¿no? ¿Y en qué consiste la validez? Si yo diseño un instrumento para medir una variable, ese instrumento debe medir la variable que yo pretendo que mida para que exista validez. Kerlinger sostiene que la definición de validez está resumida en la siguiente pregunta, que paso a leer. ¿Se está midiendo lo que se piensa que se está midiendo? Si se está midiendo lo que se piensa que se está midiendo, entonces la medida es válida. Si no, por supuesto, carece de validez. Ahora, diversos autores consultados, entre esos tenemos a Kerlinger, a Batista y a Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio, nos hablan acerca de tres tipos de validez o de evidencia, como ellos también lo denominan. Nos hablan de la validez de contenido, la validez de criterio y la validez de constructo. Pasamos a explicar la validez de contenido.
Este tipo de validez no se expresa o no se determina a través de ningún coeficiente o índice cuantitativo, como si ocurre, por ejemplo, en el caso de la confiabilidad, donde tenemos el coeficiente de Q de Richardson y el coeficiente de alfa-Cronbach. El primero se utiliza para preguntas con respuestas dicotómicas, o sea, de sí o no, verdadero o falso, etc. Y el segundo para preguntas con varias alternativas de respuesta. En el caso de la validez de contenido, se utiliza principalmente el juicio de expertos. Al experto en el área técnica o el área científica que se está investigando, se le proporcionan una serie de datos que incluyen el título de la investigación, los objetivos, los indicadores, las dimensiones, las variables en estudio, entre otros aspectos, y por supuesto el instrumento de medición. Y él debe determinar la pertinencia de contenido, es decir, el grado en que la medición representa el concepto o variable medida, siguiendo al autor Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Luz. Pasamos a la siguiente lámina. La validez de criterio. La validez de criterio es cuando se valida el instrumento de medición a través de un criterio externo, que puede ser también otro instrumento de medición. Si yo tengo un instrumento de medición parecido o semejante que pretende medir la misma variable en estudio, al aplicar a la misma muestra o población y bajo las mismas condiciones, ambos instrumentos de medición deberían obtenerse resultados similares. Ahora, esa validez de criterio puede ser de tipo predictivo, cuando se ubica en el futuro. O sea, la comparación se realiza con criterios que se aplican en el futuro o con instrumentos que se aplican en el futuro. Pero también puede ser de criterio concurrente, cuando se fija en el presente, se aplican al mismo tiempo, en tiempo presente, ambos instrumentos, o la comparación se realiza en el mismo tiempo con otro criterio externo. Pasamos a la siguiente lámina. Validez de constructo. Aquí es muy importante señalar la importancia que tiene el marco teórico para este tipo de validez. Si el marco teórico se ha desarrollado adecuadamente, por supuesto, resulta mucho más fácil medir el concepto teórico de manera exitosa, tal como expresan los autores. Bueno, yo creo que hemos llegado ya hasta al final. Pasamos a la siguiente lámina, donde hablamos de las referencias bibliográficas, los autores que han sido citados siguiendo las normas UNY. Según las normas UNY, en la referencia bibliográfica se debe incluir el autor, el apellido del autor, con la inicial del nombre y el año entre paréntesis. Generalmente para las citas, que también lo establece la misma norma UNY, si mal no recuerdo, en la página 25, no se utiliza la inicial del nombre. En algunos casos, como en el caso de Finol de Franco, se coloca Finol de Franco porque ella lo utiliza así en su libro, la profesora Mineira Finol de Franco. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio también ocurre algo parecido. También ocurre con Enrique de Morales, el de Metodología de la Investigación, y otros autores. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención.